Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros en este espacio de entrevistas CNN. Hoy queremos hablar de una situación bastante importante en nuestro país y que tiene relación con que más de 2 millones de personas viven en una situación de discapacidad y también en una situación de discapacidad severa. Y en ese sentido hay una importante encuesta hecha por las autoridades de gobierno que entrega importantes datos para comprender primero cuál es la realidad de estas personas, pero también las necesidades que tienen actualmente. Para eso vamos a tomar contacto junto al subsecretario subrogante de Evaluación Social sobre la encuesta de discapacidad en Chile, el señor Matías Cosiña. Subsecretario, gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por ofrecernos el espacio para presentar estos datos sobre la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia que van a ser muy importantes para el diseño de la política pública. Subsecretario, yo lo comentaba al inicio, son 2.703.000 personas aproximadamente las que fueron parte del muestreo y del total de esta encuesta, y de ellas 1.750.000 tienen una discapacidad severa. ¿Cuáles son los principales resultados que nos puedes comentar a raíz de este importante estudio? Bueno, quizás partir por decir que esta es una deuda que tenía el Estado de Chile con la sociedad civil y en general con la sociedad, digamos, de tener datos actualizados en temas de discapacidad y dependencia, porque los últimos datos que teníamos respecto de discapacidad venían de una encuesta del año 2015, y los últimos datos que teníamos de dependencia venían de una encuesta que se hizo el año 2009 y solamente a personas de 60 años y más. Así es que una innovación es que tenemos por primera vez en un mismo instrumento datos de discapacidad y dependencia, y además que podemos poner al día la cifra en este fenómeno tan importante porque afecta la vida de muchas personas, como usted decía. Los resultados de la encuesta que se aplicó el año pasado y los resultados que presentó el ministro Giorgio Jackson hace algunos días, muestran que un 17,6% de la población tiene una discapacidad. Esos son algo así como 2,7 millones de personas. De ese universo, digamos, del 17,6%, 11,4% tiene una discapacidad severa, y esos son algo así como 1.750.000 personas. Y dentro del grupo de personas con discapacidad, el estudio permite estudiar también a las personas que están en situación de dependencia, y ese es un 9,8% de la población, equivalente a casi 1.500.000 personas. Así es que es un grupo importante de la población y obviamente un grupo prioritario, son grupos prioritarios para la política pública, así que los datos van a ser muy valiosos en lo que viene. En particular, pensando que uno de los compromisos del gobierno del presidente Gabriel Boric es el diseño de un sistema nacional de cuidados. Entonces, una de las cosas que tenemos incluidas en este estudio es no solamente poder medir la capacidad y la dependencia y sus fenómenos asociados, sino que además caracterizar a las personas que cuidan a quienes requieren cuidados dentro de los hogares, de modo también de poder cuidar a quienes cuidan. Sí, es importante ese punto, subsecretario, porque para hacer la salvedad, dentro de la encuesta fueron 35.000 personas, precisamente parte de la muestra. Y dentro de estos resultados se establece que el 41,3% no cuenta con un cuidado efectivo, personas en situación de discapacidad, mientras que el 41,5% cuenta con este tipo de asistencia. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de cuidado y dependencia? ¿En este contexto es algo similar? ¿Es algo que se distingue? Claro. La noción de dependencia aplica a personas que tienen discapacidad. Entonces, las personas que tienen discapacidad, si para realizar sus actividades cotidianas requieren de ayuda o de asistencia recurrente por parte de terceras personas, decimos que son personas que están en una situación de dependencia. La definición de cuidados, personas que reciben cuidados, son personas que requieren de asistencia permanente para realizar sus actividades. Entonces, el dato que usted menciona es que un 41,3% de las personas dependientes
no tiene un cuidado permanente por parte de una tercera persona. No hay alguien que de manera permanente les esté ayudando. Puede que alguien vaya a ayudarles, por ejemplo, a prestarles asistencia algunas veces o solamente en algún momento del día, pero no tienen una asistencia permanente. Entonces decimos que no tienen un cuidador o cuidadora. Y el otro grupo que es tremendamente importante es este 41,5% de personas dependientes que tienen un cuidador o cuidadora, o sea, alguien que les presta asistencia permanente, pero esa persona pertenece al hogar y por lo tanto son los integrantes del propio hogar, una o más, quienes están a cargo de prestar esta asistencia permanente a alguien con dependencia, y ese grupo de cuidadores y cuidadoras, ya vamos a ver luego, digamos, durante el año bien en detalle los datos, pero en general son mucho más mujeres que hombres. Claro. Es un grupo que también es un grupo prioritario para la política pública, porque cuidar a otro de manera permanente es una tarea tremendamente exigente. Sí, de hecho, sobre ese último punto, subsecretario, es muy relevante que dentro de estos indicadores hay factores de desigualdad, evidentemente el nivel socioeconómico de estas personas, la escolaridad, pero también las brechas de género. Y sin ir más lejos, se dice que la mayor dependencia es de mujeres en todas las etapas de los ciclos de la vida, pero también en los ciclos de ingreso. ¿Hay una urgencia que atender allí, subsecretario? Ese es un dato tremendamente interesante que tenemos que estudiar a fondo a lo largo del año, digamos, con estos nuevos datos que acaban de salir. Las cifras que presentamos son preliminares, recientes, digamos, son cifras oficiales, pero falta todavía mucho estudio de qué hay detrás de las cifras. Una de las cosas que resalta de inmediato en los datos es que las mujeres tienen mayores niveles, o es más probable que las mujeres tengan una discapacidad o estén en una situación de dependencia. La prevalencia o el porcentaje de mujeres que tienen una discapacidad es de 21,9 y el porcentaje de hombres es de 13,1. Es una brecha relevante y esa brecha, como usted menciona, se repite en todos los niveles socioeconómicos y a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, no es solo, por ejemplo, que haya más mujeres de edades más avanzadas, sino que hay otros factores de género que están, otras desigualdades de género que están actuando. Ahí uno puede levantar varias hipótesis. En general, por ejemplo, el factor económico puede ser relevante, el hecho de que las mujeres sean cuidadoras ellas mismas de otras personas y esa actividad de cuidado sea tremendamente exigente, también puede impactar sobre sus propios niveles de discapacidad, y ese es un tema que vamos a tener que mirar con mucho cuidado, en particular para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Obviamente el tema de género es un tema central, y en el fenómeno de la discapacidad y de la dependencia aparece de manera muy clara. Absolutamente, subsecretario, y de hecho vamos a quedarnos muy atentos a estos resultados que se van a profundizar, entiendo, en marzo, ya en un par de meses más, para conocer más sobre esto y también que sirva como insumo para el proyecto de ley marco sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Así que vamos a quedarnos atentos. Muchas gracias. Solo mencionar que en marzo además vamos a presentar los resultados a partir de esta misma encuesta para niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años que también son parte del estudio y cuyos datos todavía no presentamos, vamos a presentar en ese momento. Bueno, así es que tendremos novedades. Esperamos también quizás tener otra entrevista para seguir hablando de este importante tema, subsecretario. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Qué relevantes son estos indicadores sobre una realidad que en nuestro país, como les decía, afecta a más de 2.700.000 personas. Esta diferencia entre el cuidado, también las necesidades y también el trato que tenemos a diario con personas que se encuentran en situación de discapacidad en Chile y, por ejemplo, con datos relevantes como que las mujeres nuevamente son las más afectadas dentro de este contexto. Se necesitan políticas públicas urgentes en este sentido. De esta manera finalizamos Entrevistas CNN, que es la compañía de nuestro canal, y nos encontramos en una próxima oportunidad.